Bueno, Sí. ahora sí, me presento. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar y soy su docente de teoría económica. Vamos a recordar solamente un poquito la calendarización. Esta es la unidad 2 que va a comprender del 9 al 17 de noviembre. Les había comentado que no se preocupen tanto por entregar a tiempo, pero sí por elevar la calidad de sus trabajos, y siempre y cuando ustedes me manden un correo, digamos que se retrasaron por algún motivo de salud, de trabajo, lo que sea, me pueden decir, oiga profesora, me retrasé un poquito, pero le mando la actividad en tal fecha, ¿vale? Entonces solamente notifíquenmelo para estar al pendiente de ustedes, y pues ustedes tienen la unidad que estudiar, la unidad 2 del día 9 al 17 de noviembre, ¿va? Pero bueno, la sesión iba a ser el miércoles, pero ya saben que por motivos logísticos y de vivir en la Ciudad de México, pues nos reunimos el día de hoy de las 2 a las 3 de la tarde. Tal vez nos vamos a exceder un poquitito, ¿vale? La unidad 2 comprende básicamente dos actividades. Una que es el foro de reforzamiento, que hay un error en la plataforma porque lo pusieron foro integrador, todavía como si fuera la unidad 1, pero ustedes no hagan caso, es el foro de reforzamiento, ¿vale? En este foro de reforzamiento, nosotros intenta, o del propósito de este foro es comprender en qué consiste la producción de la economía mundial, ¿vale? Ahora, ustedes empezaron a revisar en este momento el libro de Michael Parkin y Eduardo Loria, que se titula Microeconomía, y en específico, en el primer capítulo, pues vieron qué es la economía, qué son los agentes económicos, porque la economía, básicamente lo señala Parkin, es el problema de la escasez, es decir, lo que hace que haya una preocupación por económica de la vida en sociedad, es que los economistas se dan cuenta que los recursos disponibles en este planeta pues son escasos, ¿no? Y que hay una distribución desigual de estos recursos. Entonces, ante eso, pues entonces se propone, bueno, ¿cómo vamos a hacer uso eficiente de estos recursos? Y para hacer uso eficiente, pues tenemos a tres agentes económicos importantes para que todo esto funcione, que son las familias u hogares, el gobierno y, digamos, las empresas, ¿no? Entonces, estos tres agentes económicos pues hacen que funcione el sistema económico tal cual lo conocemos. El gobierno se encarga de regular las fallas del mercado, o también de redistribuir los ingresos, porque como les habíamos dicho, pues la distribución de los recursos no es igual en el planeta, ¿no? Entonces, pues hay personas que nacieron en lugares alejados del país y no tienen las mismas posibilidades económicas que las personas que viven en una urbe, ¿no? Donde tienen acceso a todos los servicios. Entonces esto también afecta pues sus salarios, sus ingresos, sus medios económicos, ¿no? Entonces, justamente el gobierno es el mediador entre el mercado y, digamos, las familias y los empresarios, ¿no? Entonces, las empresas, como ese ente, digamos, que no solamente ente en sentido físico, porque pues hay establecimientos, o sea, cada empresa tiene un establecimiento, pero también tiene un conjunto de trabajadores. En México los clasificamos como pequeña, mediana y gran empresa. Entonces están desde las personas que tienen, no sé, una tiendita en la colonia, hasta personas que pueden tener, digamos, una fábrica que produce chocolates, o que produce, pues, o una imprenta, ¿no? Que produce libros. Entonces, bueno, ya en esta sección vamos a hablar del problema económico, y el problema económico comprende de las páginas 31 a las 56, ¿no? Entonces, en este problema económico lo que importa es justamente empezar a entender por qué la economía es algo que nos debe de interesar de manera súper cotidiana, ¿no? Eh, yo siempre los invito a pensar con la economía de manera muy próxima, ¿no? Cuando van al supermercado y compran tomates, cuando van a, digamos, no, ay,
Entonces, ustedes tienen que investigar en fuentes hemerográficas, digamos, porque aquí van a ver algunos cómo funcionan diversos sistemas económicos, porque el sistema económico en el que nosotros vivimos, pues no es el mismo en el que viven en todo el mundo, ¿no? De manera general, por ejemplo, algunas personas dividen, no, pues están los capitalistas y los comunistas, ¿no? Pero tampoco solamente el sistema se divide en esas dos polaridades, ¿no? Sino también tenemos, digamos, sistemas económicos mixtos, sistemas económicos, por ejemplo, que tienen un contenido social, cuando se buscan que las políticas, digamos, que se encargan de la redistribución de ingresos, pues tengan un giro, digamos, universal, es decir, generar un mínimo de bienestar para su población. Algunos países como Suiza pues tienen este enfoque, ¿no? Entonces los impuestos, la tributación o los impuestos es alta, pero a cambio los ciudadanos reciben servicios de salud con acceso universal, es decir, todo ciudadano que vive en Suiza puede acceder al servicio médico, y reciben otros beneficios, digamos, a cambio de esta alta tributación, o sea, la mejora en infraestructura, el acceso al sistema educativo. Entonces, justamente esto es lo que intenta la actividad, o sea, que ustedes analicen los diferentes sistemas económicos, cómo funcionan en los diversos países, y reflexionen qué tan cercanos o qué tan distintos son de México. Pero recuerden que nuestro problema prototípico, nuestro incidente crítico, pues tiene que ver con la pandemia por COVID-19. Entonces tiene que responder la pregunta: ¿difieren los resultados entre México, España, Alemania y Cuba? Explica las diferencias, ¿no? Una vez que hayamos entendido o obtenido un poco de información sobre estas estructuras económicas, o sea, en diversos países, tenemos que explicar en qué difieren, ¿va? Y realizar 2 comentarios a sus compañeros. Yo encontré una página que recomiendo normalmente, que es la página de Santander. En la página de Santander ustedes pueden encontrar información económica. Esa página, digamos que la actualización está encargada de la parte de los a cargo de las personas de investigación en Santander, bueno, del Banco Santander, y entonces les dan información sobre el sistema político, las características de la población, cómo afectó el COVID a la economía. Y bueno, esa es mi recomendación para, ahorita la vamos a buscar en online, la página, ¿vale? Entonces, bueno, los criterios de evaluación, pues es que recuerden que los foros deben de hacer una exposición clara, una argumentación, enfocarse en las ideas principales, es decir, en responder la pregunta que les están planteando, es decir, cómo difieren los diferentes sistemas económicos o las estructuras económicas de cada uno de estos países. Ustedes tienen que comparar al menos 3 estructuras económicas, y no necesariamente pueden comparar estas 4, sino solamente les están diciendo: compara 3 estructuras económicas diferentes y reflexiona cómo es que esas 3 estructuras económicas diferentes respondieron ante la pandemia en cuanto a la producción y la distribución de los insumos médicos, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, pues en Cuba el gobierno, ustedes saben que es un gobierno, es un gobierno comunista. Entonces pues allá empezaron la producción de la vacuna, se restringió, digamos, también se puso en confinamiento a la población, se restringió la movilidad, y entonces lo que hicieron es, digamos, hacer testeos, porque no había casos en la isla cuando llegó la pandemia, y la única fuente, digamos, en la que encontraron, bueno, así lo señalaba el gobierno cubano, eran los turistas. Entonces cada turista que llegaba tenía que presentar una prueba de COVID, y también en Cuba les hacían una prueba de COVID para que pudieran acceder a la isla, porque ellos no cerraron digamos, actividades de turismo, porque para ellos el turismo pues es una fuente muy importante de ingresos. Entonces esta fue una forma en la que responde el gobierno cubano ante la situación de pandemia. Por ejemplo, en Alemania,
pues Alemania, recuerden que Pfizer creó las primeras vacunas y en esa situación la canciller pues dijo que todas las personas en Alemania tenían garantizada la vacuna de Pfizer, ¿no? Que fue la vacuna que se produjo entre Estados Unidos y Alemania. Y entonces pues también les garantizaron un precio bajo para este gobierno, bueno, para Alemania, y el acceso, o sea, de primera mano, ¿no? Es decir, las primeras vacunas, después de ser testeadas y aprobadas, pues fueron para Alemania. Entonces, la distribución se dio de manera universal y bueno, o sea, esto cambió en los diferentes países. Entonces, esto es lo que tienen que reflexionar y plantear en su argumentación, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda que tengan sobre este foro? Hola, hola. Bueno, después... No, profesora, gracias. Ok, después de esto tenemos la experiencia de aprendizaje. En la experiencia de aprendizaje ustedes tienen que leer de la página 1 a la página 40, es decir, el primer capítulo del libro de microeconomía. Y entonces también tienen que ver este video que está acá, ¿no? Entonces, ustedes van a tener la presentación y la liga. Si ustedes ponen la liga del video, que es lo que yo iba a hacer, esta liga lo pueden ver en YouTube. Entonces acá lo voy a poner para que sepan cuál es el video. Entonces les piden. What's the fastest way to convert a PDF into a digital flipbook? The answer you're looking for is FlipSnack. We're Sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Entonces les piden que vean este video sobre los sistemas económicos, que justo habla sobre diferentes formas en las que se puede organizar la economía a nivel internacional, y cada país pues tiene relativamente soberanía y autonomía en la toma de decisiones económicas. Entonces, bueno, sabemos que si son parte de alguna comunidad como la Unión Europea o como el Tratado de Libre Comercio, pues algunos temas económicos no son soberanos y autónomos, pero digamos que siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que han acordado para formar parte de esos digamos bloques económicos, ¿va? Entonces, bueno, les piden que revisen este video, que está muy interesante y digamos les permite entender qué es un sistema económico. Una vez que ya ustedes revisaron digamos el material de la página 148 del libro de microeconomía de Parking y vieron el video, les dice que investiga en fuentes hemerográficas confiables cuáles son los países que no tienen problemas de escasez en insumos médicos y medicinas, ¿no? Entonces, pues ya les platiqué un poquito sobre Alemania, ¿no? Que tuvieron, digamos, Estados Unidos, Alemania, pues fueron los primeros países que tuvieron acceso a la vacuna, y en específico a la vacuna de Pfizer. Y después les pide que realicen una infografía después de investigar los problemas que no tienen el problema de la escasez en insumos médicos específicamente, que realicen una infografía, y esta infografía tiene que responder dos preguntas. Bueno, es una pregunta, pero tiene dos preguntas. ¿Crees que es posible que un país esté muy especializado en la industria petrolera y sin embargo no se haya desarrollado en los otros sectores de la economía, como por ejemplo y especialmente en la industria farmacéutica? Entonces ustedes tienen que reflexionar qué pasaría, la primera pregunta, si un país se encuentra altamente especializado en la industria petrolera, pero después llega una pandemia y entonces no tiene un desarrollo amplio, o ni siquiera tiene una industria farmacéutica que le permita pues desarrollar vacunas. Este es el caso de México, es el caso también de Arabia Saudita, es el caso digamos de Venezuela, es el caso también de Canadá. O sea, en específico en Canadá pues sabemos que también ellos exportan petróleo, específicamente la provincia de Calgary, y entonces pues tampoco Canadá tenía
una industria farmacéutica súper fuerte, ¿no? Entonces, pues básicamente recuerden que los países que desarrollaron las vacunas pues fue Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, y China, ¿no? Entonces, pues ellos estaban preparados porque contaban con una industria farmacéutica y no se encontraban en una economía altamente especializada en un solo sector. Entonces, lo que tienen que pensar en su infografía es eso, y ponerlo con diagramitas, ¿vale? Entonces, con esto, ahí bueno, le ponen su nombre con teoría económica, unidad 2, experiencia de aprendizaje, su apellido paterno y su nombre. Y para esto, para que quede muchísimo más clara las recomendaciones y todo, yo les agregué aquí en la carpeta un ejemplo de una de mis estudiantes, y aquí está la utilización óptima de los factores productivos, ¿no? Entonces, en el capítulo de parking, pues nos habla de por qué se deben de utilizar de manera óptima los factores productivos en la economía. Y entonces, si estos no se utilizan de manera óptima, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces aquí investiga un país cuya actividad económica está muy concentrada en la producción del petróleo, pero los sectores industrial y de servicios están muy poco desarrollados, ¿no? Entonces aquí habla sobre el problema económico, que es el contenido de la unidad 2, ¿no? Y lo que refiere el libro de microeconomía de Parking, lo económico, lo tecnológico y lo social, o sea, los efectos en lo económico que nos llevaría a la especialización, los efectos tecnológicos y los efectos en lo social. Y aquí da una pequeña conclusión, y después de esta infografía pone pues las fuentes de consulta en formato APA, ¿va? Entonces, les dejo aquí también en la carpeta esta infografía que se realizó en Canva. Entonces, y esta pues cumple con todas las especificaciones y les sirve como de ejemplo. Ahora vayamos a la página, y con esto me dicen si hay dudas. Entonces, ustedes le dan aquí Santander, Economía de México, ahí está. Y aquí está, ¿va? La página se llama Santander Trade. Ahorita es esta. Les comparto la liga vía ahí está. Esta es la liga. Entonces déjenme regreso a la página. Esta página tiene información pues de todos los países, al menos de Alemania, y ustedes, bueno, todas las cifras que están aquí están cotejadas, entonces tienen información confiable. Por eso les estoy recomendando la página, porque está, digamos, todos los datos que están aquí pues están, toman como fuentes el Banco Mundial, el Banco de México, datos de INEGI y así de cada país, ¿no? Entonces, si van a comparar países, y aparte aquí les dice, ¿no?, las fuentes de información económica general, pues aquí les da las ligas con justamente cada una de sus fuentes, ¿no?, incluidos los periódicos, ¿va? Entonces, recuerden que ustedes siempre tienen que cotejar que efectivamente esos datos pues están, digamos, existen, ¿no? Entonces, bueno, y acá en cada uno de los países que tiene esta base de datos de Santander y que podemos acceder libremente, porque no todos podemos acceder, al final les da el COVID-19 respuesta del país. Entonces les explica cómo respondió ante el COVID-19 cada país. Entonces, por eso les recomiendo esta página. Pero aparte les da, o sea, cuando ustedes citen una fuente electrónica, es importante que sepan cuándo se realizó la última actualización, y esto normalmente viene acá, ¿no? Entonces la última actualización se realizó en octubre del 2022, y entonces cuando ustedes citen esta fuente van a poner Santander Trade, que es la página, paréntesis 2022, octubre, cierran paréntesis, y el título de esta, que se llama México, Política y Economía, y copian este URL, ¿no? Entonces ya tienen todas
los datos para realizar su cita en formato APA, ¿va? Entonces, es información confiable porque utiliza fuentes de, digamos, oficiales nacionales, tiene todos los, digamos, los requisitos para poder ser citada, ¿no? Aquí dice la última actualización, la fecha, que es la fecha de publicación, tiene título y tiene un URL, ¿va? Entonces, bueno, y ustedes aquí está México, ¿no? Pero por ejemplo voy a ponerle Alemania, ¿no? Entonces le dan Alemania y aquí les da Alemania y les pliega la capital, la población, el perfil del país, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pues yo quiero saber un poquito, no solamente de Alemania en cuanto a su población, sino quiero saber en cuanto a su política y economía, que es esta sección. Entonces aquí está Alemania, le doy aquí y después le digo, quiero saber sobre la política y economía. Y aquí está todo lo que es en cuanto a su política y economía. Y como les dije también, aquí está la respuesta que Alemania dio ante el COVID. ¿Va? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta o sugerencia. La liga también va a estar en el video, ¿no? Entonces, si por algún motivo se les perdió, todos los materiales que comparta van a estar en el video. Sí, soy. Perdón, maestra, se cortó mi sesión en la parte que dijo de la página. ¿Dónde va a subir la página precisamente? En el canal de YouTube, si ustedes despliegan abajo la descripción y mostrar más, en todos los videos de todas las sesiones tienen los accesos a los documentos de Drive, tienen acceso a los videos que yo les comparta y tienen acceso a todos los materiales que yo enuncie en las sesiones, incluida pues la Liga de Santander, ¿no? Entonces, si por algún motivo ahorita, bueno, la vuelvo a postear, pero se les pasó, pues también en los videos pueden acceder a estos materiales. Los videos están en mi canal, creo que eso ya te suscribiste si no me equivoco, si la memoria no me falla. Maestra, desde el primer día me suscribí con su materia. Ok, entonces, pues eso, ¿no? Entonces les mando una alarma cada que subo un video y solamente no se les olvide, porque a veces se les olvida abrir los descriptores del video de YouTube y en los descriptores está pues toda la información.